Cámara de Diputados ya la revisión de la cuenta pública 2015. Siempre que se hacen estas revisiones, pues se detectan irregularidades, evidentemente. Que pueden ser daños al erario público o no. O que si falta una factura, por ponerlo desde una perspectiva que todos entendamos. Bueno, en todo caso, en este caso hablan de 165,000 millones de pesos en posibles irregularidades que, insisto, hay que tener muchísimo cuidado antes de determinar, es decir, no se puede desde este momento decir si esto implica un desfalco o no, hasta donde yo me he entendido. Juan Manuel Portal, gracias por tomarme la llamada. Este es un momento inicial en donde por esa cantidad, hay una serie de irregularidades que hay que solventar. Así es, Denise, lo dijiste muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Al programa. Lo dijiste muy bien. No, esto significa todo irregularidades. Es la suma, y no me gusta hacer este tipo de presentaciones sumando todas las observaciones. Me imagino. Sin embargo, ante la insistencia de los medios, se tiene que dar una estimación. Una cosa que sí es perfectamente soportada es lo que corresponde a estados y municipios. Esto es un poco más de la mitad, son 66,000 millones de pesos que podemos ver acción por acción, municipio por municipio, estado por estado, fondo por fondo, cómo se integran estos recursos, porque en la mayoría de los casos, como es recurso federalizado, es decir, recursos que la federación toma del presupuesto y los asigna a los estados a través de fondos, transferencias, reasignaciones o subsidios, y tenemos claridad en qué se debe de utilizar, y de ahí lo que está desviado, está sin comprobación, se ha utilizado para otra cosa, lo podemos identificar fácilmente. Entonces, digamos, la fecha, la cantidad general dice poco. Sin embargo, yo sí iba a hacer la pregunta si en el total, este total que dices, un poco lo haces por lo que piden los periodistas, este total respecto, por ejemplo, a las irregularidades detectadas a la misma altura del proceso de la cuenta pública 2014, ¿es mayor, es menor? ¿Nos dice algo eso? Sí, yo creo que sí es importante. ¿Y cuánto era? Que yo podría hablar así más que 160,000, estaríamos hablando de como 130,000 millones, redondeándolo, ya haciendo una... En 2015. 2015 exclusivamente. ¿Y 2014? 2014 una cantidad similar, aunque en el caso de los estados y municipios fue mayor. Tenemos afortunadamente, ustedes saben, hubo una modificación en algunos de los fondos, particularmente el fondo de educación, lo que era el FAE, se maneja, ahora se maneja centralizadamente el pago, y esto permitió tener una no observación, yo diría que es un ahorro, porque esto sí es un ahorro. ¿De cómo cuánto? 10,000 millones de pesos, un poco más de 10,000 millones. Es muchísimo dinero. Bueno, es muy importante, con una disposición simplemente, es muy importante este cambio. Ahora, va a haber otros avances en esto. La nueva ley de disciplina financiera ahora va a exigir que cuando los recursos no sean utilizados en el ejercicio al que se autorizaron, y al 31 de diciembre de ese ejercicio, si no están devengados o comprometidos, deberán de reintegrarse a la tesorería de la Federación. ¿Qué es lo que observamos en este año? De los 66,000 millones, 64,000 millones que observamos, cuenta pública 2015 para estados y municipios, hay una parte muy importante que corresponde a subejercicio, es decir, que no se utilizaron en ese año los recursos que estaban aprobados. Estamos en una cantidad muy grande, son aproximadamente el 50% de eso. Y cuando, digamos, pero en estos momentos, cuando no se ejerce, ¿qué pasa con ese dinero? El dinero lo tienen en las cuentas generalmente, porque o lo recibieron un poco tarde en algunos de los fondos, o no tuvieron la capacidad para aplicarlo en los programas. Falta de habilidad, de capacidad administrativa también. Así es. Ahora, esto es fascinante. Una sola disposición, como fue que los estados no se encargaran de la nómina de los maestros, sino que fuera la federación, significó un ahorro de 10,000 millones de pesos. También hubo otra disposición que pintaba muy bien, que fue, por ejemplo, la compra de medicamentos centralizada. Esa también tuvo su efecto, ¿verdad? Tiene un efecto, nada más que no lo podemos medir ahora, porque no teníamos la comparación tan clara como nosotros venimos haciendo con la nómina, de la nómina educativa desde hace 8 o 10 años. En cambio, el medicamento no. Pero va a ser muy importante, Denise, que el que se pudiera llegar a hacer una homologación, integración de lo que es servicios de salud, el fondo de salud,
con Seguro Popular. Esto permitiría quizá no tener duplicidades, permitiría afinar inclusive el padrón de los beneficiarios que están en Seguro Popular. Y yo creo que se pueden tener avances. Bueno, porque además se pueden redituarlos bastantes ahorros. Sí, sobre todo porque además hemos visto que los fondos del Seguro Popular han sido de los más vulnerables al daño, digamos, al abuso de ese dinero. Al abuso y adicionalmente al subejercicio, ¿eh? Ah, también. Así es, de los que más se dejan de gastar. A pesar de que los hospitales les falta de todo. Así es. Y eso es una mala administración. Yo creo que es un pésimo efecto el que tiene con la población. El ciudadano está esperando que se le den los servicios que corresponde. El dinero se queda en las cuentas. Increíble. Y después hay unos 30,000 millones de pesos que veo aquí que ya se consideran daño al erario público. Esto en los estados, en los recursos que es posible daño. Posible daño. Ya entendí. Sí. O sea, del total, la mitad está como subejercido y la otra mitad es la que puede tener un posible daño. ¿Y a qué corresponde esto? A aquellos recursos que no están documentados, que se utilizaron en principio para otras actividades. Pues son recursos en donde hay transferencias de fondos de la cuenta de específica a una cuenta del Estado o a otra cuenta bancaria, recursos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, mientras no nos demuestren que existe una autorización por parte, ya sea de Sedesol o de Hacienda o de Educación o de quien corresponda. Así como algunos pagos de remuneraciones indebidas o o adicionales a lo que está establecido para los tabuladores del personal, tanto de salud, seguridad, etcétera. Entonces todo esto es para recuperarse. Si no se obtiene la recuperación o la justificación, esto se convierte en pliegos de observaciones que una vez que sean atendidos en su momento, tenemos 120 días para ello, en su caso de no solventarse, serán responsables ya los funcionarios que hayan autorizado esas operaciones. Y obviamente de ahí se derivan o se pueden derivar, en su caso, denuncias de hechos. Pero eso todavía falta, ¿no? Falta todavía, sí. Muy bien. En el tema a nivel federal, las secretarías que presentan más, digamos, irregularidades por solventar serían la SEDATU, Sedesol, Zagarpa y Secretaría de Cultura. Curiosamente y comunicaciones y transportes. Comunicaciones y transportes de las más auditadas también. Son montos muy importantes. No, pues sí, esos son montos impresionantes. Impresionantes, así es. Lo que estaba yo pensando es, Secretaría de Cultura, pues no es un monto muy importante, Zagarpa no sé qué tan importante sea, SEDATU no tendría por qué ser una de las más complicadas de administrar. Lo que ocurre, Denise, el dato que estás tomando es el que se refiere a el mal uso de recursos con base en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, en donde se permite, sin licitación pública, hacer compras entre entidades de federales o gubernamentales. Estas secretarías que acabas de mencionar, incluyendo inclusive a la de Cultura, han abusado de esto, contratado a universidades y a otras instituciones para que les provean de servicios o de bienes, en donde, pues obviamente que no es la vocación de las universidades hacer esto. Las universidades que requieren recursos, pues con gusto aceptan esto y quedarse con un porcentaje del monto que les contratan. Pero no se vuelven un intermediario, claro, es como si contratan una universidad para que le provea de un servicio que no es lo propio de la universidad, y la universidad cobra una parte y se encarga de hacer el trabajo de conseguir a quien realmente pueda hacer esa labor, ¿así es? Así es, el problema es que muchas veces se les indica a las universidades a quién contratar, entonces darle la vuelta a la ley. Y segundo, en ocasiones está tan armado el entramado que se vuelve una fuente de corrupción, porque a veces los servicios no se proporcionan, los bienes no se entregan, no se sabe en qué acaba ese recurso. Es algo muy serio. ¿Y SEDATU? SEDATU está en ese mismo caso, o sea, son las secretarías que han dado este tipo de contratos. Y seguimos observando porque no han parado de hacerlo. Tenemos información que en 2016 siguen haciéndolo. Por lo tanto, este programa seguirá revisando todos los contratos que estén bajo condiciones parecidas a esto, con universidades o otras instituciones. ¿Y qué vamos a hacer ahora? También lo vamos a ver en los estados. Ahora tenemos la posibilidad de ver las participaciones federales, que se les asignan las participaciones fiscales, y podemos incursionar también en este tipo de gastos que posiblemente también tengan alguna desviación.
Bueno, pues yo aquí... También que se repiten los estados que presentan más irregularidades, con Veracruz, por ejemplo, formando parte de la lista. Michoacán, Estado de México, sí. Guerrero, Oaxaca. Son los mismos. Son los mismos siempre, y va a ser interesante, por supuesto, ir viendo lo que va ocurriendo de año con año, porque ahorita, como dicen, digamos, coloquialmente ya tiene más dientes la Auditoría Superior de la Federación para meterse en estos temas en los estados, y va a ser interesante que empiezan a descubrir. Son 30 días, ¿verdad, auditor? 30 días para que nos... Sí, hoy estoy firmando todos los oficios y tendrán 30 días hábiles para darnos la información. Es un cúmulo lo que se recibe, de verdad son montañas de papel lo que recibimos, que hay que revisarlas, y por eso es que, aparte de que tenemos que hacer las auditorías, hay que atender esto respecto a la solventación. Entonces, y ya luego se hace un último corte, digamos. Así es, ahora vamos a tener la oportunidad, y lo estamos planeando ya, con mayor oportunidad para intervenir. Tendremos que presentar un informe el 30 de junio, otro el 31 de octubre. Entonces ahí podemos informar cómo vamos. Perfecto, pues le agradezco muchísimo, como siempre, Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Muchísimas gracias. Igualmente, Denise, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa.